Bueno, supone que sí quedó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos la transmisión porque tuvimos un pequeño problema técnico. Hace un instante ya habíamos iniciado la charla y bueno, ahí estamos. Les presento a Nia Nava, se integra con nosotros a estas charlas del libro. Nia, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Tania, soy estudiante de la licenciatura en Historia en la UAM Iztapalapa y actualmente estoy haciendo mi tesis sobre el diablo en el Islam. El diablo en el Islam es la charla del día de hoy. Así es. Nos va a platicar aquí Nia un poco de ese origen del diablo que yo personalmente desconozco absolutamente todo, nunca lo había escuchado, que esa fue la primera charla que tuvimos y que dijimos vamos a hacer una charla aquí que se nos había venido atrasando, ¿no? Un poquito más de un año, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, bueno, creo que no se grabaron los primeros mensajes en el inicio del video anterior que ya eliminé. Y saludos a mi hermano Francisco Asís, esperemos que pronto regrese a charlar con nosotros, Javier Guerra, Alma Indómita, Blanca, Nadiesna, Mónica y Víctor, me parece que son todos. Dante Luna, es todo el equipo de los que hemos estado aquí haciendo estas charlas de libro los jueves y bueno, la otra semana tuvimos miércoles y jueves. 2 días seguidos, estuvo muy buena esta semana, entonces esperemos que nos sigan viendo y nos sigan compartiendo en sus redes sociales, en sus páginas de Facebook, que nos compartan para que nos conozcan y pueden invitar a todo el mundo, a todos sus seguidores, así que esperemos que tú también puedas compartir ahora sí. ¿Ya lo viste? Se puede ver, si se ve lo puedes compartir. Charla de libros aparte de ¿es un grupo? ¿O? Es un grupo. Bueno, ahorita se ve, a ver si se ve. Esperemos que ya se vea. ¿Sí tiene una red? ¿Sí tengo red? Ahorita a ver si se ve y lo compartimos. Si no, bueno, lo podemos ¿mandé? ¿Tú no checas en tu teléfono? Lo que pasa es que también como tengo todas las claves de las redes aquí, las claves de esta red, para que no se nos sature, pero sí, mira. Aquí estamos. Ah, sí, entonces tal vez sea mío. Tienes razón. Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar. Nia, platícanos cuál es el origen del diablo en el Islam. ¿Qué es lo que estás haciendo una tesis sobre eso? Sí. Ay, eso es interesante, a ver. Nadie quiere. Bueno, primero les voy a contar que sí es un tema un poco complicado de trabajar. Ajá. Porque desafortunadamente en México pues no tenemos como muchas personas que se interesen en estos temas. Claro. Como sabemos, pues la cuestión del Islam, debido a recientes sucesos como el 9/11, así, es como se han vuelto como temas tabús. Hubo un tiempo en que no, por ejemplo, cuando las 1001 noches toma así como mucho auge, que incluso se me fue el nombre de un músico ahorita que hace Sherezada y hace una pieza musical que va como en 4 tiempos que cuenta, por ejemplo, la historia de Simbad el Marino, pero en música. Entonces, en ese tiempo como que lo de Medio Oriente estaba muy en boga. Era muy bien visto, las danzas y todo eso, pues era lo de moda. Pero recientemente, con esto del 9/11, pues como que cambia la cuestión, ¿no? Con el Islam un poquito. Ya los vemos todos como terroristas, ¿no? Ya. Si ves a alguien con turbante y crees que trae las granadas, o no sé, ¿no? Hay muchos chistes sobre eso, ¿no? Sí, hay muchos. Alguien y se pasan del otro lado. Sí, se pasan del otro lado. No me trae una bomba y un chaleco con bombas o algo así. Exactamente. Bueno, pues a mí, en alguna clase, recuerdo que mi profesor decía que, por ejemplo, las mujeres... algunas de ellas decían, para nosotros pues la burka es así como de, ¿por qué voy a estar toda tapada? Ajá. O sea, no es posible que solamente voy a enseñar los ojos, ¿no? Y nos comentaba el profesor, bueno, ¿y qué tal si esas mujeres creen que esa burka es parte de su identidad? Como aquí. Entonces ya, eso fue como que... Pero fue una pregunta, fue una duda. Sí,
sí fue así que el profesor nos invitaba como a ver diferente todas estas cuestiones, ¿no? Entonces sí, yo dije, sí, ¿no? Y a mí sí me gustaría como conocer un poquito más allá de lo que estas series de la televisión nos presentan, ¿no? Que solamente son terroristas. Sí. Y bueno, pues un tema que a muchos les interesa muchas veces es el diablo. Y entonces juntar dos temas que a mí me gustan, ¿no? El diablo y el Islam. El diablo y el Islam. ¿Qué pasa con el diablo en el Islam? Es igual el diablo que el de las cuestiones greco-latinas. Judío-cristianos. Judío-cristianos, Ajá, así, sí, judío-cristianos. Pues sí existe, pero no igual. Por ejemplo, bueno, vamos a ver primero que esta religión del Islam tiene su origen en el desierto, en esta parte del Medio Oriente. Entonces, las formas de adaptación al tipo de vida son muy diferentes a lo que va a ser Occidente, digamos, no se parecen. Por lo tanto, todas estas personas van a tener un pensamiento diferente en cuanto a su pensamiento de lo que es la vida, ¿no? Para ellos, en el desierto, en cualquier momento, la comida puede escasear y se van a morir de hambre. Tienen que luchar por los territorios de los oasis, ¿no? De la comida, del agua. Ajá. Entonces ellos... El poco alimento que hay. El poco alimento que hay lo tienen que pelear. Entonces, pues van a estar... no, por lo tanto, como la comida es poca, no pueden tener poblaciones como muy grandes. Tienen que ser pequeñas, que por lo general en estos inicios van a ser tribus. Y estas tribus son como que las que van a enfrentarse para tener terrenos, van a hacer alianzas, bueno. Entonces, Mahoma o Muhammad, por ahí de los 630 y algo, hace viajes, él era un mercader, entonces en estos viajes al parecer conoce lo que es la Biblia y la religión cristiana. Sí, bueno, el Islam nace, ¿cuántos años después de la...? Pues 630 más o menos. Sí. De hecho, la Biblia, creo que para esos años, si bien recuerdo, la Biblia la están ya imprimiendo, ya existe la Biblia como tal, y se cree que pues de ahí es donde él en alguno de estos viajes conoce la Biblia y un poco esta religión. Tiene sus influencias, ¿no? Sí, tiene muchas influencias como estas cuestiones del cielo, existe, el infierno, existe, ajá. De cierto modo el bien común, ¿no? O sea, tanto en la Biblia como en el Corán, sí, que va a ser el libro sagrado para los musulmanes. Ajá, sí, van a tener como algunas cuestiones parecidas, como el origen, cosas así. Lo que yo he visto, ¿no? Que tiene cosas muy similares, sí, pero también tienen son monoteístas, ¿no? Se supone que tienen un solo Dios. ¿Ellos tienen santos? ¿O solo tienen al profeta? Pues se supone que solamente está el profeta, pero sí vamos a encontrar un poquito de lo que son los héroes, santos y profetas en el Islam. Ah, okay. Sí, por este tema lo trata Jean Naper principalmente. Pero los santos van a ser igual, así como María. Sí, cambian de nombre, pero en esencia es el mismo. O sea, Mahoma es como Jesus Christ para acá, para los cristianos. Bueno, es que él no es un hijo no es un hijo de Dios, ¿no? Ajá, sí, él no fue concebido por el Espíritu Santo ni nada. Ah, por lo menos. Él es un hombre, él es un hombre que recibe, por decirlo así, la información, y entonces, pero él es un hombre. O sea, no... ¿Y a él cómo le dieron la información? ¿A él no se la dieron así con sus 10 tablas? No, él habla con el arcángel Gabriel. ¿Con el arcángel Gabriel? Ajá, se le aparece en una cueva. Ajá. Se aparece en el camino. Sí, eso es ahí como que empieza pues estas cuestiones de la religión. La primera que va a ser creyente va a ser su esposa, y Jadilla. Y a partir de ahí pues va a haber otros personajes, pues el príncipe Ali, Abu Bakr. Él va a tener varias esposas, más por alianza que por alguna otra cosa. Ahí está una historia muy bonita de Aisha, su esposa la más pequeña.
Hay ¿Cuántas una esposas historia. tenía? Creo que si bien recuerdo, no me estoy equivocando, como 25. ¿25? Sí, se dice que no todas fueron, no con todas consumó el matrimonio, sino que solamente se casaba a manera de tener alianzas. Entonces, bueno, pues por ahí está el origen de la religión. Pero partiendo ya del origen del diablo, pues nuestro diablo es un ángel caído, ¿no? De la religión judío-cristiana. Luzbel, ¿no? Ajá, El ángel sí, de la o luz, algo así. el nombre que quieran. Pero acá en el Islam, el diablo no va a tener como ese mismo origen. Principalmente su origen va a estar en los genios. En los genios. En los genios. Los genios que conocíamos de los cuentos. El genio de la lámpara maravillosa, Ajá. ese genio, en ese tipo de genio es el que tiene su origen el diablo. ¿Y cómo se llama? Pues he encontrado varios nombres, pero por lo general, bueno, vamos a tener 4 diferentes tipos de seres, de espíritus, que para ellos van a convivir un poco con el hombre en el desierto, ¿no? Van a estar los efrits, que son los espíritus del agua, los jinns o los genios, que son los espíritus del aire, los shaitan o espíritus del fuego, y los fantasmas, que van a ser Saba. También van a existir los ghul, que van a ser como una especie de seres que tú no puedes dejar a un niño o a un enfermo o a un anciano solo, porque cuando vas ya se comieron sus intestinos. Sus intestinos. Entonces, lo interesante de los genios es que ellos van a tener como una participación activa en la vida del hombre. Y pueden ser buenos, pueden ser malos, de acuerdo a cómo... ¿Y te pueden conceder 3 deseos? Te pueden conceder los deseos, pero también te pueden arruinar el momento. Por ejemplo, tenemos una fuente importante para conocer cómo es el comportamiento de los jinns o los genios o los efrits. Es los cuentos de las 1001 noches. Las 1001 noches. Sí. Okay. Fíjate que yo no había pues muy bien leído de las 1001 noches, y ahí es donde, bueno, creo que no acabas de leer el primer cuento cuando ya apareció el genio. Un cuento chiquito. Estaba un mercader descansando abajo de una palmera, se come unos dátiles y avienta los huesitos así, lejos de él. Y de repente se le aparece un efrit y le dice: vengo por tu vida. Y él: ¿pero por qué? Vengo por tu vida, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué hice? No, ¿qué pecado he cometido? ¿También hablan de pecados? No, ese yo lo metí. Okay. Eso de pecado yo lo metí. Así, ¿cuál fue la acción que realicé para que tú vengas por mi vida? Bueno, pues acabas de matar a mi hijo. ¿Pero cómo? Sí, yo iba pasando por allá con mi hijo, tú aventaste el huesito del dátil, le cayó en el ojo a mi hijo y lo mató. Entonces vengo por tu vida, porque en esta cultura, la vida tú la pagas con otra vida, con tu vida. O sea, tú matas a alguien y pagas la vida de quien tú mataste con alguien de tu familia o contigo. Bueno, son así como que cuestiones antes del comienzo del Islam. Y que son algunas como tipo de tradiciones que se mantienen como durante este periodo. Entonces esto pues se queda como plasmado en estos cuentos de las 1001 noches. Entonces pero también se cree en el valor de la palabra que puede tener el hombre, o sea, que no va a mentir, porque aquí, siguiendo con el cuento, le dice él: pues, ok, si yo me equivoqué y maté a tu hijo, lo lamento y te voy a pagar con mi vida, pero te pido un favor, déjame ir y arreglar mis asuntos con mi familia, heredar a mis hijos, repartir mis cosas, que mi esposa quede bien, y yo regreso y para entregarte mi vida a cambio. Entonces, pues sí, él se va, reparte y todo, se despide de su familia, llorando, se va y regresa al año. Y entonces, en lo que está esperando a que aparezca el efrit, llega otro mercader y le pregunta que qué es lo que le pasa, y ya le cuenta la historia. Y dice: bueno, yo te voy a apoyar, ¿no? Y en eso están cuando llega otro y entonces aparece el efrit, viene por su vida y le dice porque a los genios, hasta lo que he leído, como que les gustan las historias, ¿no? Entonces este genio le dice: oye, yo quiero
Bueno, el genio dice, yo vengo por tu vida. Y entonces un mercader le dice, oye, ¿y si te cuento una historia, le perdonas la vida? Dice, ay, pero tiene que ser una historia súper sorprendente para que yo, sí, para que yo te entere. Entonces le cuenta una historia y luego el otro le cuenta una historia que son muy buenas todas, ¿no? Dice, ¿ves estos perros? Son mis hermanos, ¿ves esta gacela? Es mi esposa. Entonces sí son cuentos que, y sí te dejan a medias, y sí te dejan picado y sí sigues leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Entonces, bueno, al final parece que le perdonan la vida a este mercader, pero esto son historias que van ligadas y realmente como que no vas encontrando el fin de la historia, sino que una sigue a la otra y todo, pero muchas de ellas están relacionadas con genios. O con la magia. Y es interesante porque Las Mil y una Noches se empieza a publicar mucho después, pero como que guarda esa esencia de los genios. Y la importancia del genio en el Islam es que este genio trasciende las barreras, digo yo, de la religión. ¿Por qué? Porque los genios sí tienen su lugar en el Corán, Ajá. en el Sagrado Corán. Y en cambio los Gul y los otros seres no tienen un lugar en el Corán. ¿No se menciona en el Corán? No, así como tal no. Pero en el Corán sí se menciona Shaitán, que es el Jinn o Shaitán, que es el genio. Y tiene su origen en el fuego. O sea, nuestros ángeles se supone que están hechos de luz, algo así, ¿no? Y acá el genio va a estar hecho de fuego. El hombre está creado de barro. Entonces, cuando se da la creación y Alá crea al hombre, ¿no? Y le dice a los ángeles, a los arcángeles, que se postren ante Adán, este genio o este Shaitán va a decir que no. Y entonces ahí viene como la desobediencia. Y entonces cuando se le cuestiona que por qué no lo va a hacer, dice, porque tú cuando nos creaste tú dijiste que no nos debíamos de postrar ante nadie más que ante ti. Y yo no me voy a postrar ante el hombre, porque aparte el hombre es un ser inferior a mí. Yo estoy hecho de fuego y él está hecho de arcilla. Ajá, el hombre está hecho de arcilla. El hombre está Pero hecho de arcilla. lo mezclan ahí con Adán, o sea, con... Sí. Ahí sí hay una mezcla de... Sí, hay una mezcla de religiones. Adán y Eva. Ajá, sí. Acá nos sale lo que nos dice ahí. Como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, cielo de las vidas. De las vidas. Ajá. Perdonarle la vida a cambio de contarle una historia en cierta forma me recuerda a Las Mil y una Noches. Sí, estábamos platicando que ese es un cuento de Las Mil y una Noches. Sí, esos cuentos de los genios principalmente los encontramos en Las Mil y una Noches. Aquí dice algo más. Sí, de Sherezada. Ajá. Sí, de hecho, los cuentos de Las Mil y una Noches nos los está contando Sherezada. Sherezada es la que nos cuenta todas los cuentos interminables. Sí, es muy interesante. Yo nunca había visto como que esta relación entre los genios y Las Mil y una Noches y las cuestiones religiosas. Porque si algo nos da este libro estos cuentos de Las Mil y una Noches es un poco, más bien mucho, el pensamiento del árabe, tanto preislámico como islámico. ¿Cuándo sale o cuándo aparece Si bien recuerdo, como por ahí del año del 800. O sea, 200 años apenas después de... Sí, después de la Biblia, y un poquito después del Corán, por ahí con el Corán. Sí. No quiero dar fechas exactas porque no quisiera... Sí, pero para darnos una idea, que es muy reciente, ¿no? Y el estudio del diablo realmente viene más o menos a partir como de 1981, de los 80, sí. Pero se empieza un poco más con el diablo judio-cristiano, más que con el diablo en el Islam. Sí, han sido muy poquitas las investigaciones que se han hecho, sobre todo... por ahí vamos a encontrar algunos poemas por los 800, 900 del año 1000 que defienden un poco al diablo en el Islam. O sea, que dicen, no, es que fue una injusticia la que se cometió con él. Y incluso hay un grupo de mal llamados los adoradores del diablo. Pero hablando de la cuestión del Islam. ¿Pero por qué sale esa defensa al diablo?
por esto que te decía, que dicen que el diablo no, o sea, no fue malo, o sea, la desobediencia no fue como tal. No es nada más no postrarse ante un ser humano que Ya el por mismo ahí Alá. dijo que no lo hiciera. Ok. Por ahí hay unos autores que hablan de un razonamiento analógico del diablo, que es la primera vez que en este tipo de documentos se da un pensamiento analógico, que el diablo dice, yo no te voy a obedecer por obedecerte, o sea, yo tengo una razón y yo, si tú dijiste que no, pues es no, y no lo voy a hacer, aunque tú me lo digas, porque sería como traicionarte a ti. Okay. Si yo me postro ante el hombre, me voy a traicionar. Primero le da un mandamiento y después le dice que lo... Ajá, le dice que no, y entonces le dicen, pues si nos vas a desobedecer, entonces órale, al infierno. Y tiene su infierno igual. Tienen su infierno, sí, también tienen su infierno, pero también le va a decir el diablo, Iblis también, Iblis o Shaitán le va a decir a Alá, tú me corres, tú me destierras, ¿no? Aquí, me voy, pero yo te voy a demostrar, o sea, yo voy a seguir siendo fiel a ti y te voy a demostrar que el hombre no es lo que tú crees. Pero yo no voy a hacer, o sea, yo no voy a hacer que él haga malas cosas, simplemente lo voy a asusar al hombre. Okay. O sea, siempre le voy a decir como, ¿y por qué no mejor haces esto? Y ya va a ser decisión de él, Claro. hacerme caso a mí o escuchar tu palabra. Si yo voy a hacer un instrumento, o no la pena. ¿Quién realmente tiene o no ganado el paraíso? Ok, o sea, técnicamente es lo mismo, ¿no? Se supone que el diablito siempre te lo han puesto así que es la conciencia que te habla, que te dice, hazlo, y no, y por acá tienes un ángel que no lo hagas. Pues sí, pero hay cuestiones interesantes por ejemplo, que he leído de lo que es la vida cotidiana para el musulmán, en que dice, por ejemplo, déjame ver, creo que el libro se llama Tras los velos del Islam, Ajá. si bien recuerdo, donde dice que cuando un hombre va a tener intimidad con su mujer, antes de empezar a tener intimidad, hace oración y bendice el lugar, ¿no? A medio acto, bendice a su mujer, bendice a su oración y todo. Y al terminar vuelve a hacer oración y no sé qué. Yo pienso, pues a qué hora se concentra, ¿verdad? Sí, pero bueno. Ya casi me he olvidado y tenía que decirle ya. Otra así porque... ¡ay! Que porque dice que de repente de entre los senos de la mujer puede salir el diablo, ¿no? Y llega el momento a las mujeres que... se les mete el diablo, igual que Sí, aquí, porque para ellos las mujeres son más vulnerables que los hombres. Entonces, en cualquier momento puede salir de entre los senos de la mujer el diablo. Y entonces tienen que hacer las oraciones y las bendiciones. No vaya a ser que estén fornicando con el diablo y no con su mujer. ¡Sas! O sea, son muy precavidos. Sí. Bueno, pero como todo, ¿no? También el Islam tiene sus corrientes extremistas, no tan extremas, ¿no? A ver qué dice. Hola, saludos. Saludos, Blanca. Pues sí, es curioso, es una religión muy machista, ¿no? Pues se puede pensar eso, fíjate, pero yo sí he conocido a algunos musulmanes con los que pues he tenido un poquito de trato y yo los encuentro bastante paternalistas. Paternalistas. Sí, porque, por ejemplo, me comentaba uno de ellos, yo no entiendo aquí a los mexicanos. Si para Alá todos somos hermanos, o para tu religión, todos son hermanos, todos deben de cuidarse entre todos. Uno al otro, sí. ¿Sí? Entonces yo a lo mejor de sangre no soy nada tuyo, pero ante Alá tú eres mi hermana. Claro. Como podría ser mi madre, como podría ser mi hija. Bueno. Y dice, tomamos el ejemplo del metro. ¿Cómo van todos y se avientan y la pobre viejilla sale por allá volando, ¿no? Dice, ¿dónde yo voy a permitir que alguien o yo mismo aventara a mi madre para ganarle el lugar? Okay. Aventar a mi madre, a mi hermana, para ganarle un lugar. Dice, eso no va. Sí. Entonces, bueno,
Bueno, es que entrar al metro pierdes cualquier religión. Te metes así como... Sí, sí. No, bueno, pero es así como un poquito del pensamiento de gente que yo he tratado, musulmana. O sea, sí, son conscientes. Sí, es como esas religiones también hindúes, ¿no? Que dicen que pues, no se comen una vaca, porque ¿cómo se van a comer una vaca que es como su madre, que les está dando la leche, que los alimenta? Y entonces ya vienen unos rayos así muy... Pues de ahí hay un libro de Marvin Harris que se llama Vacas, cerdos, guerras y brujas. Y precisamente, sí está bueno ese y título. precisamente nos habla, exactamente, son todos los tabús Ajá. que tienen que ver, por ejemplo, el amor a las vacas, Ajá. desde que me hablas de la India, y como para Estados Unidos, pues las vacas son cualquier cosa, y que dicen, ¿por qué los hindús no matan a las vacas y se las comen si se están muriendo de hambre? ¿No? O sea, ¿por qué no? Y ya él hace como que todo el estudio de cuál es el verdadero beneficio de que las vacas sigan vivas. Hasta hay hospitales de vacas, según leí. Bueno, ahorita no sé, pero en este libro que es creo que de los 70s, 80s, sí habla que hay como hospitales de vacas o como refugios para las vacas que están en la calle, que están enfermas, las curan. Bueno, algunos videos que llegas a ver están el tráfico y la gente tiene los coches con mucha prisa y son una vaca y se esperan. Con toda la cara del mundo, sí, ¿no? Hay sí. que agarrar y chin, la avientas del coche Sí, a la vaca. ese libro está muy padre, de Vacas, cerdos, guerras y brujas, de Marvin Harris, y entiendes como el por qué las vacas son sagradas para los hindús y por qué en Estados Unidos pues, una vaca más, una vaca menos, no importa. Es carne. Es carne, O sea, ajá. comer. Y en los cerdos, por ejemplo, está lo de la porcofilia y la porcofobia, que los judíos tienen como la porcofobia y que me parece que en Guinea hay un grupo que tiene amor a los cerdos. Entonces no los matan. Crían muchos cerdos y sí como que de cierta manera los veneran y luego tienen una guerra. Y, bueno, primero comen todos los cerdos que pueden y luego tienen una guerra y los que quedan vivos pues vuelven a empezar y así es como sí, es como si fuera así. Ahí habla de la porcofilia y porcofobia. Es un Y libro. nosotros que somos... Nosotros que comemos Pues, carnitas y la piel del chicharrón. Yo creo que cerdo. tenemos porcofilia digestiva. Sí, porque los taquitos de carnitas, de chicharrón, sí. de la piel. Que en una ocasión viendo estos programas de Canal 11 de un chef, creo que europeo, no gordito, no sé si gringo, que llega a la Ciudad de México y ve los puestos de carnitas, ¿no? Y dice, se comen la piel y se comen todo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Entonces dice, hay países que dirían, esos mexicanos son de lo peor, o sea, se comen al cerdo, se comen absolutamente todo, las patas de cerdo, la trompa. Todo. Y si lo piensas así, como si fueras de otro lado, dirías, Es como si fuéramos somos en China, ¿no? Que se comes comen perro. los perros y las ratas, sí, pues sí, ¿no? Es cuestiones culturales, ¿no? Sí, es cuestión de cultura de cada país, de cada grupo. Entonces, y en el Islam, ¿se comen a todos los animales o no? No. No. ¿Qué comen? Pues creo que el cerdito está entre lo que no se come. Pero mira, yo ahí, bueno, tema aparte, ¿verdad? Pero yo he notado que estas cuestiones de no comer ciertos alimentos y apoyándome también un poquito en lo que es de ese Marvin Harris, tiene que ver un poco con el medio. O sea, la carne de puerco llega a ser, cuando tú en tu salud no estás tan bien, la carne de puerco llega a ser un poco detonante para que se agrave tu situación. Entonces el hecho de prohibir, por ejemplo, la carne de puerco, más que una cuestión religiosa, tiene un poco una cuestión de salud. Pero como nadie... Bueno, como aquí, no cuando tienes una herida o algo, te dicen que no comas carne de cerdo, ¿no? Porque la carne de cerdo genéticamente se parece mucho a la del humano. Entonces no la reconoce, digamos, no la reconoce. Entonces deja que pase con todos sus bichos. Sí, es un poquito más como por esa cuestión de adaptación al medio y de sobrevivencia. Y entonces, bueno, nos quedamos con que el diablo en el Islam es la persona que va a poner en duda la fe del individuo, del hombre, de decirle, bueno, ¿qué le dice? ¿Haz esto? O sea, ¿cuál es la idea del diablo? Porque en la cuestión judeocristiana solo es si no haces caso, o ¿cómo se maneja el diablo también aquí?
acá Para cómo los se cristianos, para maneja. los judeocristianos. Para los musulmanes, ¿no? Cómo Ajá. pues un poquito parecido a la cuestión judeocristiana, en la que dice, mira, aquí, por ejemplo, ahorita, para esta época, el diablo está para ellos representado como en este neoliberalismo y en esta cuestión de la globalización. O sea, para ellos, ahorita por ahí es Asa Kalain, es una revista que por ahí tengo, el Partido de Dios y el Partido de Satanás, se llama el artículo, en el que habla que esta gente que junta dinero, que amasa fortunas, está manejada por el diablo. ¿Por qué? Porque deja de ver el bien de sus hermanos. Entonces, más o menos va ahorita, como que el diablo va teniendo, según he checado, ¿no? Ajá. Una adaptación de acuerdo a los tiempos. Entonces, si en aquel ¿Pero ellos no entonces... amasan fortuna en el Islam, la gente? Hay algunos que sí. Pero Pero no es como bien te visto, digo, pero es como te digo, o sea, como en los judio-cristianos hay quienes son muy ortodoxos y hay quienes son más relajados, de este lado igual. O sea, hay quienes son muy ortodoxos y hay quienes son muy relajados. De hecho, hay varias como corrientes que ya ves que están los chiitas, los sunitas, los budistas. Hay muchos. Y los demonios, todos los demonios son igual de traviesos. Hay, por ejemplo, tengo una pregunta, ya me acordé. ¿Hay vampiros en el Islam? No he encontrado que haya vampiros. Ay, es buena tu pregunta. No he encontrado, sí he encontrado. De hecho, hace no mucho que encontré esta de la clasificación de los espíritus, porque yo nada más los había visto o eran jinns o era shaitán. Y shaitán, el que aparece en el Sagrado Corán, va a ser Iblis. Así Iblis le van a llamar al diablo, o shaitán. Pero hace poquito encontré apenas en un libro precisamente los 4 reinos de los espíritus que yo te comentaba, los efrit son espíritus del agua, los jinn son espíritus del aire, los shaitán son espíritus de fuego, que es aquí donde tiene su origen el diablo en el Islam, y los fantasmas Shabbat, que son los espíritus que residen en el seno de la tierra. Ahora, estos espíritus de repente van a tener como que especializada la maldad, ¿no? A ver, Va a haber cuéntanos. unos que nos van a producir enfermedades, por ejemplo, ¿no? Sobre todo lo encontré en un libro de César Osorio que habla sobre los males mentales especialmente. O sea, que cuando tú estás enfermo, tienes un padecimiento mental, lo que realmente tienes es un demonio. ¿No? Es un demonio que te tiene poseso y que por eso estás padeciendo. Se me ha pasado muy seguido. Sí, estaban lo de los ghoul que te comento, que se comen las vísceras de Quillo, no sé, habría que comprobarlo, pero dudo mucho que se pueda a estas alturas. Yo creo que más bien tú dejabas un bebé, un anciano, alguien convaleciente o alguien indefenso, y pues algún tipo de animal llegaba y se comía los intestinos, pero rápido, ¿no? Claro. Sí, como que por eso te digo que están como especializados. Van a estar los shaitans o los shabbat, que van a estar, por ejemplo, en cavernas o en lugares solitarios. Principalmente vamos a tener a estos como espíritus en los lugares que están solitarios. O sea, si tú te mantienes como dentro de la comunidad, dentro del espacio que habitan, difícilmente vas a tener el contacto con ellos. Pero si tú te alejas, entonces eres candidato a tener un encuentro con ellos. Aparte, hay que ser en grupos, no hay que alejarse de... Aparte también estos seres van a ser fuente de inspiración para poetas o para los adivinos. Estos jinn o estos genios, ¿no? O sea, decías, bueno, vamos a consultar a que nos lean las cartas, por decirlo, ¿no? Entonces, sí, yo te las leo, pero primero espérame, deja que me posee el demonio, ¿no? Bueno, deja que me posea un genio, y entonces ya sí venía la... No le faltaba la lámpara para que se ahí. Tómame. Pues mira, el de la lámpara es de un cuento, bueno, tiene por ahí sus orígenes, que viene un cuento que se supone que el rey Salomón era quien de alguna manera dominaba a los genios. Entonces, había genios malos y había genios buenos, ¿no? O depende de su carácter, del momento, no sé. Entonces, ¿cómo atrapabas a un genio?
pues bueno, por ejemplo, en este cuento dice, ya que tú puedes hacer cualquier cosa, sí, yo puedo hacer cualquier cosa. A ver, métete a este. Y yo no puedo creer que estuvieras adentro de este botecito. Claro que sí, a ver, demuéstramelo. Se mete el genio y rápidamente el hombre, que era un pescador, le pone el sello del rey Salomón. Ajá. Y ya el genio queda atrapado porque se supone que el rey Salomón era el único que podía dominar a los genios. El rey Salomón. Sí, de hecho por ahí hay un libro que se llama El secreto de las 1001 noches, que tiene todo un capítulo muy extenso de todo lo que se habla de los genios en los cuentos de las 1001 noches. Entonces sí, son como apostillas sí. a las 1001 noches. Sí, decía ahí que está la tierra de Djinistán, o Djinistán, sí, que existía y que tiene siete niveles. Y bueno, unas cosas como que muy increíbles. Por ahí hay un autor que dice, bueno, yo estudié al diablo, pero no estudié a los genios, aunque no dejan de ser unos seres muy inquietantes. Entonces yo estaba viendo lo del origen del diablo, pero sí me he entretenido un buen rato con los genios, porque sí, pues sí están muy interesantes y realmente... Pero los genios son traviesos, o sea, los genios se aparecen a cualquiera, le hacen alguna cosa, o necesariamente los tienes que llamar. No, aparecen como ese Fritz que te digo, que él aventó el dátil, o sea, se comió un dátil, le aventó el hueso le cayó así. Y le cayó, y le apareció. Pero entonces tienen forma, tienen un tamaño, o por qué con un hueso mató a su hijo. Porque, ¿Qué tan fragilito era el hijo? ¿No? Sí, porque vemos en las caricaturas que el genio es como vapor, ¿no? Está dentro de la lámpara y sale, ¿no? Bueno, porque así en los cuentos de las 1001 noches así aparecen los genios. Así como que una nube de humo y después van tomando una forma más sólida. Okay. Sí. Pero ¿por qué? No sé. ¿Por qué así? No lo sé. También aparecen en el agua. Adentro del agua hay genios. Okay. Bueno, aquí en México también tenemos duendes o chaneques, ¿no? Que son, bueno, pues allá también. Eso ya después nos vendrás a platicar de los demonios y todo eso que tenemos aquí nosotros, pero pues sí, esos genios, es que lo curioso, lo que siempre nos han vendido es que los genios pueden hacer todo lo que tú quieras de alguna manera, ¿no? Pero depende de la personalidad del genio. O sea, si es un genio malo no te va a ayudar en nada, o te va a hacer lo contrario a lo que le pidas, ¿o qué? A ver, mira, te voy a contar otra historia para que... Eso es todo, para que claro, porque si no... Otra historia. Mira, estaba un pescador, ¿no? Este es igual de las 1001 noches. Está un pescador, tira la red una vez, le sale una vasija, creo, dice, ya pesqué algo, le sale, dice, está pesado, y le sale una vasija, pero llena de tierra. Dice, no, qué mala suerte. Tira otra vez la red y le sale un burro muerto. Así de que, no puede ser, ¿no? Y en una de esas, tira otra vez la red y sale una botella. Y él así como de que, Alá, o sea, ¿qué pasa? Tú sabes que solamente tiro 3 veces o 4 veces la red, no sé. Y pues, ¿cómo es posible que me haya salido pues esta botella? Bueno, pues vamos a ver qué tiene, por algo será. Entonces abre la botella y ¡pum! Sale el genio. Y le dice, gracias por liberarme y dime de qué manera quieres morir. Y espérate, pero ¿cómo que de qué manera quieres morir? Pues yo te liberé. No, dices que yo tengo, no sé, creo que 800 años prisionero, ¿no? Y le dice, pero pues yo te liberé, ¿no? En vez de que me des algo, me dices, vengo por tu vida. Entonces le dice, no, mira, es que si tú, yo dije, si en 100 años alguien me libera, le voy a regalar una casa y tal. Y no, pues nada. Cuando pasaron 400 años, dije, bueno, nada más les voy a regalar una casa. Y así, no, nada más un vestido. Y entonces a este momento de la vida... Al que me saque lo mato. Al que me saque le voy a regalar la manera o sea, que me diga de qué manera quiere morir. Yo le hubiera dicho, pues quiero morir de anciano, 800 años más, y lleno de vida y, pues sí, pero, y de salud. Pero no, así no se vale, porque yo estaba tan enojado de que nadie lo haya liberado, que ya no estaba pensando en agradecer, sino ya, o sea, te mato porque te mato, y porque tampoco voy a quedar atado a ti o esclavo a ti, entonces yo te mato,
pero da gracias a Alá que te voy a dar a elegir la manera en que vas a morir. Ah, sí. Entonces, bueno, ahí justamente es este cuento donde él dice, no, pues yo tengo que poner a prueba mi inteligencia, Alá, ilumíname, a ver qué voy a hacer. Y es cuando le dice, ay, pero ¿a poco venías en esta botellita? Sí, ¿cómo te metieron ahí? No, yo no creo que vinieras en esta botellita, se me hace que es otra cosa y tú me estás engañando. ¿Dudas de mi palabra? O sea, todavía se indigna el genio. ¿Dudas de mi palabra? Yo te voy a demostrar que sí puedo entrar en esa botellita. Entonces se mete en la botella y no, luego que le pone el sello y ya no, ahí se queda atorado. Ajá, sí. Entonces ves. O sea, que ese genio era medio... El genio, ajá, los genios van a actuar de acuerdo a la situación, ¿no? Van a venir como a enseñar una lección. Ese es como que, bueno, traen una enseñanza. Traen siempre. una enseñanza, ajá, en las historias que están en las 1001 noches. Tienen lecciones morales, ya sea como de paciencia, pues, por ejemplo, del dátil que te comentaba, o sea, no es de aventar las cosas por aventarlas, porque puedes dañar a alguien. Todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Claro. Entonces los genios no van a actuar ni tan como para bien ni como para mal, sino que van a ser parte de la enseñanza, al menos en los cuentos de las 1001 noches. Entonces siempre están presentes, ¿no? Siempre están presentes y en todos lados están presentes. De hecho, está interesante esa parte donde hombres o mujeres genios se pueden casar con humanos. Hay mujeres Y hasta genias. Genios. las Efrit, según son las genios mujeres, son Efrit. Eso sí no lo sabía. No, imagínate un genio Pues era mujer la y mamá. con unos 800 años encerrados, peor tantito, ¿no? Eso sí estaba cruel. Tú sí eres masoquista. No, yo soy realista. Pues te digo que el Efrit, o sea, era un Efrit que mataron a su hijo y por eso vino por la vida del mercader. Era una mujer. Era Es que no dijiste que era mujer. Perdón, porque... era un Efrit. No, sí le hubiera querido, por supuesto. Antes le permitió que fuera... regresar, porque ahí va como muy lo que es el pensamiento del árabe. O sea, mi palabra vale. Ajá. Y yo regreso en un año, aunque sea morir, y si yo digo que regreso en un año regreso. Tienen palabra. Tienen honor, palabra. Tienen honor y tienen valor. Okay. O sea, es importante para este tiempo, es importante la palabra, bueno, lo que sería el honor y el valor. Porque es lo que un hombre necesita para sobrevivir en el espacio del desierto y para mantener a su familia. Honor y valor. Sí, se necesita mucho valor para tener más de una esposa. Eso bueno. sí es valor, ¿no? Bueno, dinero, sobre todo ya si tuviera los millones de Pues sí, porque Ronaldo. se supone que todas las esposas, no puedes tener todas las que quieras, nada más hasta 4. Hasta 4. Hasta 4 esposas. Entonces, los harén, ¿eso qué no es parte de ellos? Que tengan ahí bueno, es que 150 o 200 esposas. no, es que ahí la concubinas, cuestión es que dice, tú puedes tener todas las esposas que puedas mantener, pero en este sentido, si tú le pones casa a una, a la otra y a la otra y a todas las que tú tengas, a todas les tienes que poner una casa, o sea, de las mismas condiciones. Okay. Si tú le regalas un vestido a una, le tienes que regalar un vestido a todas. Si tú le regalas un collar de perlas a una, le tienes que regalar un collar de perlas a todas. ¿Para cuántas esposas te alcanza? Para ni una, por eso estoy así. Ay, qué bueno que no estoy. Sí, qué bueno que no soy de esa religión porque estoy perdido. Quedaría eternamente soltero. Entonces, sí. pero a ver, lo de los harem, o sea, ¿es lo mismo? O sea, esos sultanes. Pues sí, tienen a las esposas en igualdad de condiciones, se supone. Bueno, en las películas se ve que están todas ahí en una habitación donde tienen una alberquita y todas bien contentas y llega el sultán y dice, ahora con esta, ¿no? Ahora tú, y tenían a los eunucos para que las cuidara. Eso sí, pobres eunucos. Sí. Hay una historia muy padre de ese que habla sobre los eunucos y sobre esos salen en el libro de los versos satánicos de Salman Rushdie. Por ahí no lo he conseguido ahí. Está buenísimo, sí, te lo presto. Lo tengo aquí. Decimos a Jorge, ahorita que llegó, es el encargado de la biblioteca, le podemos pedir libros
Ah, a todos los de perfecto. Charla de Libros nos prestan libros a domicilio, como en todas las bibliotecas de aquí del gobierno de la Ciudad de México. Un trámite muy sencillo. Creo que tenemos algunos comentarios, pero ya no vi aquí. ¿Qué dice? Hola desde mi trinchera literaria, les mando saludos. Saludos, Alma Indómita, Nora. Y por aquí dice que Alejandra Hernández se conectó. Hola, Ale. Ok, entonces, ¿qué nos dice ahí? Muy interesante su charla. El diablo es una figura polémica que forma parte de un binomio muy importante. Importante. Que Ahí no se ve. se conoce. Ay, ya pasé. Esa da el Checamos caso. por acá a ver si se puede. Buscamos por otro dispositivo, porque acá enfrente nos cuesta un poco de trabajo saber qué nos están diciendo. Y que Muy importante que se conoce como mito ritual. se conoce como... El libro de las 1001 noches es de mis favoritas. Todas las historias que cuenta son fabulosas. Sí, tienen muchas enseñanzas y aparte puedes aprender mucho del pensamiento de la cultura que los crea, que crea estos cuentos. Que también es un poco complicado como darle un solo origen, digamos que a los cuentos, porque como el Islam se propagó mucho, entonces varios cuentos no son precisamente como de esta zona del Medio Oriente, ¿no? Vienen de la India, vienen un poco más para el lado de Egipto, entonces sí es un poco complicado como especificar, o bueno, más bien reconocer de qué zonas son los cuentos. Pero yo un poquito con las cuestiones de las tradiciones, del pensamiento, pues sí dices, no, sí, este sí puede ser como de la zona del Medio Oriente. Este sí tiene pero que ver más no todo está ubicado está ubicado en la misma zona. Okay. Ajá, sí, está muy interesante, sí, esto de las 1001 noches. Y precisamente como que una parte de lo que es mi tesis sí es como analizar esto que si hay una base bien fundada para suponer que si luchamos por desmitificar nuestra conciencia ordinaria, mejoraremos las perspectivas de paz y justicia económica, política y tal vez social, ¿no? Porque conociendo o entendiendo al otro, ya como que dices, mira, los musulmanes no son todos sí, no son todos terroristas, ¿no? Me parece que es Ibn Khaldun que escribe en un tiempo donde defiende un poco a lo que va a ser el Islam. Ajá. Y le escribe a Occidente, dice, bueno, ustedes nos hablan a nosotros de que somos como una especie de bárbaros porque vivimos en el desierto y no sé qué. Dice, pero mientras ustedes en Occidente todavía vestían taparrabos de pieles y traían palos en las manos, nosotros acá ya dormíamos en mullidos almohadones. Dice, y es verdad, o sea, la primera universidad se crea acá con los musulmanes. Okay. De hecho, la cultura musulmana aporta muchas cosas interesantes. En medicina, en astrología, sí, mucho del conocimiento que llega con la expansión del Islam a Occidente. De hecho, cuando invaden que esa parte de Europa, llegan hasta España y todo eso, se supone que hacen crecer mucho pues mira, zonas, ¿no? De hecho, por ejemplo, hasta aquí en México tenemos una influencia muy grande de los árabes. Y dices, no es cierto, pero si no vinieron, claro que platícanos. Sí. Pues mira, con la llegada del Islam a Europa, Europa va a adoptar muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo más o menos sencillo. Si tú ves en las construcciones arquitectónicas del Islam, ellos van a tener como que una construcción cuadrada con un patio al centro y la fuente del agua al centro en el patio. ¿Por qué? Porque para ellos la vida privada va a ser muy importante. Entonces, eso de la celosía, que son así como los cuadritos que son como decorativos, te permiten ver hacia afuera, pero la gente de afuera no ve hacia adentro. Toda la construcción está alrededor y el patio donde las mujeres y los niños lavan y juegan y todo, está al centro. Así las demás personas no pueden ver lo que pasa al interior.
Y eso es lo que se hizo famoso con las vecindades y todo eso. Y ahora piensa, por ejemplo, en varios museos, en varias construcciones que tenemos en Ciudad de México. Son, Pues todas esas. son estas cuadradas con la fuente al centro, el patio Sí, al centro. que ahora ya son precisamente museos, que vamos a encontrar esa parte y muchos patios, ¿no? Sí, y muchos patios internos. Entonces, eso es de origen... Sí, esa árabe. arquitectura viene de ese origen. Okay. Y muchas palabras, por ejemplo, de los muebles, tienen su origen en el árabe. ¿Como cuáles? Buró, Buró. por ejemplo. Sí, los muebles de casa, sobre todo sí, los de la recámara, tienen su origen en árabe. Okay. Sí, ¿por qué? Pues porque me imagino que mucho de eso no existía ni en Europa y ni aquí tampoco. Entonces, ¿cómo viene? Llega a través de ellos, pero pues ya viene con su nombre. Quizá va a tener unas modificaciones por aquellas cuestiones del lenguaje. Los mismos números arábigos, ¿no? Los mismos números arábigos. El mismo Baldor. El mismo Baldor. Por lo menos el personaje que aparece en el libro que todo el mundo odia, ¿no? Sí. El libro que más dicen, te ha hecho llorar. Quiero ver si es cierto que la película está mejor que el libro, ¿no? Como dicen. Sí. Pues sí. Sí, estamos muy influenciados por esa... Sí, tenemos cultura, bastante influencia. Sí. Que poco se reconoce y poco se acepta también, ¿no? Porque como que sí, para muchos, muchos. Bueno, nosotros ahora sí que mamamos la cultura española y ellos con todas sus broncas con... Pero es que si nosotros tuvimos 300 años a los españoles, ellos tuvieron 700 años a los árabes. Entonces, si nosotros en 300 años recibimos muchísima influencia, ahora ellos casi prácticamente con el doble del tiempo, también tuvieron muchísimo. Eso está muy padre, ¿no? Está muy Sí. interesante. A ver, ¿qué nos dice por ahí? ¿Tú qué alcanzas a leer? Yo no alcanzo. Almohada es árabe, alcoba es árabe, ojalá es árabe, ojalá es quiera Dios, ojalá. Ah, sí. Sí. Ojalá quiera Dios. Quiera Dios. Ajá. Ah, bien. Sí, exactamente. Estamos llenos de Sí, tenemos muchísima influencia, muchísima. Que pues no. en palabras cotidianas, ¿no? Palabras de uso de diario. uso diario. Sí, así es. Bastantes palabras. ¿Qué otros demonios tienes por ahí? Entonces, tienes que investigarme si hay vampiros o no hay vampiros. A mí me interesan los vampiros. Fíjate que no he encontrado, o sea, sí sé que, por ejemplo, bueno, sí he encontrado estas cuestiones de que provocan enfermedades, provocan alucinaciones. Por ejemplo, a un epiléptico se cree que pues está poseso y que por eso tiene epilepsia. Se cree que había un Zawir, me parece, la verdad no sé si está bien pronunciado, pero Zawir eran como una especie de personas que componían música para alentar a los que iban a la guerra. Alentarlos. Ajá, alentarlos. Entonces se supone que ellos estaban posesos cuando componían estas canciones, estas melodías, en los que exaltaban los valores de la tribu. Ajá. Entonces esto era para que vamos a la guerra, a salvar a nuestra amada motivarlos, tribu que ¿no? tiene, entonces toda esta ¿cómo se llama? Influencia o toda esta inspiración venía de un jin o de un genio que había poseído al Saúl. Sí, entonces tienen así como que muchas cosas buenas o malas que pasaban tenían que ver con los genios. Ya vimos que esos genios estaban metidos en todo, ¿no? Estaban metidos en todo y lo interesante, lo que a mí se me hace muy interesante es que a pesar de que la religión que comienza, que va a ser el Islam, que va a ser monoteísta, va a permitir o va a ser tan importante la figura del genio que va a encontrar su lugar, va a encontrar su acomodo en el Corán, en la nueva religión. O sea, los genios no se quedan perdidos como los Gul o como otros. Los genios sí tienen un lugar, o el genio sí va a tener un lugar. ¿Por qué se ganan ese lugar? Pues yo creo que porque en la religión judio-cristiana sí vamos a tener a los ángeles, a los arcángeles, pero los árabes, pues no. O sea, van a adoptar a los ángeles porque Muhammad se encontró al ángel y le dijo y todo eso.
ahí ellos encuentran como que la existencia de los ángeles. Pero entonces Alá también tiene sus ángeles o no tiene, Sí, sabe sí. que son del vecino. No. Alá tiene sus ángeles, sus arcángeles. Sí. Oye, de y también hecho, tiene un arcángel Gabriel y es el mismo del vecino. Sí, Jibril, ajá, sí, es el mismo. Sí, como que se adopta a muchos, digamos, la esencia se adopta acá, pero se adecua al espacio. Okay. Que es diferente a las necesidades de esta comunidad, como que se adapta un poco. Está padre, es como que te robo tantito y lo adaptas acá, Aparte, pero sigue siendo de los dos. Aparte va a ser bien importante esta religión acá, porque te comentaba que como son tribus que tienen que luchar por los espacios, pues están siempre con el constante peligro de la muerte. Ajá. Entonces, el hecho de que se sientan de alguna manera un pueblo elegido, no a la manera de Israel, ¿no? Pero se van a sentir un pueblo elegido, esto les va a dar fortaleza y van a dejar de pensar que la vida pues no vale nada, ¿no? Porque hay cuestiones que tenemos los mexicanos en la cuestión de hospitalidad. O sea, ellos, los árabes en este tiempo, eran tan hospitalarios que, o sea, te daban todo, ¿no? O sea, y despilfarraban de, pues vamos a hacer una fiesta y oigan, 5 camellos y hay que hacer una fiesta porque no sabemos si mañana vamos a vivir. Entonces, si ves el mexicano tiene, sí, porque pues están en el una carnita asada, ¿no? Una carnita asada, y el mexicano sí tiene mucho eso de que, no, pues los 15 años, total, 15 años va a haber una vez en la vida, ¿no? Ajá. Entonces, no importa que no tenga dinero, te embarcas y padrino de todo, ¿no? Y se hace ¿de qué haces en la fiesta? Se hace la fiesta. Ajá, y esa situación de la hospitalidad, de que pues nada más tengo agua, pero te doy agua, pero para ellos invitarte un vaso con agua era mucho, claro, porque estás en el desierto. Es más valioso que es más valioso, ajá, que el oro. Sí, exactamente. Entonces te abrían su casa o su tienda, más bien, te abrían su tienda y te daban toda la hospitalidad que ellos creían que tú podías llegar a merecer. Y eso el mexicano sí lo tiene. Sí. Si lees un poquito de esta parte de la hospitalidad y de las costumbres de estos... Tenemos un demonio volador que nos está atacando desde aquí ahora. Si tú ves como que esta parte y lo comparas un poco con la cultura del mexicano, sí tenemos mucho. Sí, por lo menos todos tenemos la costumbre de invitarte, como dices, un vaso con agua, con ¿no? agua, ajá. Cuando no dices, bueno, vamos a echarnos una chelita, vamos a... Sí, algo se invita, ¿no? Sí. Siempre es bien recibido la gente que llega. Lo que sí no tienen es burlarse del diablo, como nosotros. Es que nadie tiene eso, creo ¿no? que somos de la muerte, únicos, ¿no? sí. Sobre todo los diablitos en el sábado de gloria, la quema de los diablitos, no. las calaveras que ya próximamente vienen, los desfiles y todo eso. Sí, deberíamos de tratar un tema como eso. Pues el año pasado hicimos una charla, tuvimos a la Catrina en vivo. Ay, qué padre. De hecho estuvo la Catrina con nosotros platicándonos por qué se lleva la gente y todo eso, entonces estuvo muy padre. Pero sí, tenemos que programar algo así, tenemos chance todavía para el 2 de noviembre, hay muchos temas pendientes que tenemos por platicar. Pues sí. Entonces, hasta aquí quedamos con estos diablitos. Con estos diablitos. Si querías más nombre, pues están los Anunnaki. Que Anunnaki, ahora ya los que tienen no son como extraterrestres. Pero acá son demonios asirios y babilónicos también. Los Lilat, los Lamasi y los Ahad. Necesito ahí que hagas un post con todos son muchísimos nombres Ajá. que se han encontrado. Por ejemplo, también Azazel, que se supone que era el nombre original del genio que va a ser Shaitán o Iblis. Ajá. El original se supone que es Azazel. ¿Azazel? Azazel, con doble Z. Sí, y pues sí, de nombres sí he encontrado bastantes. Pero ya estás hablando de otras regiones, babilónicos, dices por ahí. Asiria, Babilonia, pues es más o menos la misma región del Medio Oriente. Los Amuraki. Anunnaki. Entonces, ¿por qué ahora los dicen que son visitantes de otras galaxias y que pues es que no encontraban otro nombre y dijeron, conocen la quinta dimensión y todo eso, ¿no? Pues mira, este libro donde encontré ese nombre es de 1945. ¿Cómo se llama? Misticismo y locura. Misticismo y locura, es Argentina.
Ok, ¿y qué tal? Entonces está muy bueno ese libro. Pues relaciona mucho, bueno, aquí es la relación entre la medicina Ajá. o las enfermedades y los demonios. Sobre todo tiene que ver con padecimientos mentales. O sea, alguien que sufre de sus facultades ha sido invadido por un demonio. Así es. Ok, a ver qué nos dice Según ahí estos. ¿Quién? Los Anunnaki no son los que vinieron de Saturno. Bueno, en el año 2000 sí, pero para 1945 A mí no sé, chicos, no. es nombre de algún demonio asirio o babilónico. Que sí, es lo que Sí. yo sabía que es. Sí. Una que Sí, venía a mí también me de otro- sorprendió encontrar, dije, ay, estos no tenían otras ideas. Bueno, con esas ideas también que dicen que muchas de estas razas anteriores llegaron a evolucionar tanto que mejor desaparecieron y se fueron a otros planetas, ¿no? Por ejemplo, aquí encontré que se han descubierto libros del conocimiento del futuro, los cuales fueron dictados al rey Salomón por Harut y Marut, o algún otro espíritu superhumano quien poseía conocimiento extraterrestre. Ya hasta me quedé, extraterrestre. Se han descubierto Ajá, los libros de conocimiento del futuro, que fueron dictados por el rey Salomón. pero ¿hasta qué futuro conocen? ¿Hasta qué futuro? No se sé, ya menciona? me puse a buscarlos porque Harut y Marut eran nombres que no había encontrado por ningún lado. Ajá. Hasta esta nota y dije, bueno, pues voy a buscar a Harut y a Es que Marut. esa parte del tiempo siempre me ha gustado en los libros de ciencia ficción, manejan mucho. Y estoy viendo una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo. Entonces, en España manejan esa posibilidad de ir hacia el pasado nada más. Pero ya casi para terminar la tercera temporada, parece que encontraron la manera de ir hacia el futuro. Pero no quieren investigar todavía. Todavía. Es muy buena. Sí, les recomiendo poco a esa serie, poco. pero esto está interesante, ¿no? O sea, Sí, está muy interesante porque aparte el autor es un académico serio. ajá. O sea, no es cualquier No, JJ Benítez ah, o algo algo así. así. Ajá, no, sí, se supone que... sí. De hecho, este libro me lo trajo mi asesor Ajá. y me interesó porque, bueno, aquí habla del rey Salomón y en el libro del secreto de las mil y una noches sí hace tiene un apartado importante de lo que va a ser el rey. El rey Salomón tiene Salomón. mucha influencia también en la religión judeocristiana y con ellos, ¿no? Se supone que el rey Salomón aquí con ellos es el que podía dominar a los genios. Ajá. Decías que él sí. Por eso el sello en la botella, el sello del rey Salomón, para que no se saliera el genio, porque a él sí lo obedecían, a él sí ¿Por qué se era muy sometían. poderoso el rey Salomón? Sí, ¿Por qué? era poderoso ¿Por y qué? tenía un anillo. ¿Un anillo de poder? Sí, ¿O- un anillo de poder, como el Señor de los El Señor Anillos. de- Sí, sí, Ah, de sí. hecho he estado pensando que ese del Señor de los Anillos tiene mucha influencia de acá, de lo de las mil y una noches. Sí, o sea que Tolkien se leyó Sí, por se ahí. leyó ese cuento, lo modificamos, lo occidentalizamos un poquito y ya quedó. Siempre es eso, ¿no? Siempre es que conoces alguna parte de alguna historia y de ahí desarrollas tus historias, ¿no? Así es. Ah, o sea, está padre. Sí, ¿Qué está más nos tienes de padre. eso? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues que Dios siempre tiene un buen plan para el hombre, pero el diablo se entromete tratando de alejarlo del buen camino. O sea, es el dios de, Sí, aquí hay... de Aquí, cualquier religión. Sí, ajá, sí. Entonces, aquí dice que sí es verdad que, bueno, este libro que te estoy comentando, que habla de esto, es que sí es verdad que son castigos, hace las preguntas, estos que se viven como los tsunamis, como las torres gemelas, como una inundación, como... ¿Son castigos o son consecuencias de los actos del hombre? Ah, muy buena pregunta. Sí. Es como que discusiones que Bueno, a mí me late más la consecuencia, ¿no? De los actos del de hombre. los actos del hombre. Pero bueno, por ejemplo, pero en este libro nos habla de que es algo psicoespiritual, es lo mismo creen todas las sociedades o nada más unas o solamente las monoteístas, ¿qué pasa con las politeístas? Sí, Sí, porque son cuando cuestiones. pasa eso, en estas regiones salieron a celebrar, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, ¿no? Ellos. Ellos. Pues porque para ellos, acuérdate que te había comentado que Los Estados Unidos simbolizan al diablo, ¿no? La parte oscura
Más bien Occidente. Occidente en general. Sí, simboliza al diablo. Por ahí hay un meme que está interesante porque está una mujer en burka y al lado de ella o enfrente de ella está una mujer así como que en bikini y con lentes oscuros. Entonces una piensa de la otra, pobre mujer, todo tapado menos sus ojos. Y la otra piensa, pobre mujer, todo destapado, Sí, menos sus ojos, ¿no? Exhibiéndose toda y los ojos, que es como la puerta a su alma, lo que es con lo que ellas conquistan, con la pura mirada, es lo que tiene tapado. O sea, Sí, todo su poder que está en sus es que ojos. los memes son una genialidad, ¿no? Muchos sí son muy bien pensados, tienen un trasfondo muy padre, y ese sí lo había visto. Sí, nosotros como occidentales vemos a una mujer así, con esa vestimenta ¿Con la burka? que no les deja ver nada, y dices, pues, oye, ¿de qué se trata? Sí, ¿no? Y luego, pero imagínate, ¿tú qué sabes que hay abajo de la burka? ¿Qué tal si no hay nada? ¿O qué tal si allá hace tanto calor y hay tan poca agua que para no despedir todos los aromas del cuerpo mejor me meto en la burka? Y así evito que tú... Para conservar Eso pasaba en el libro Dunas, que es una región desértica, donde las personas usan trajes que para cuando sudan se recuperen su misma agua, que cuando mueren les extraen todo el agua, porque es muy valioso. Pues sí. El agua es muy valiosa, no hay agua. Caldo de humano. De lo que me preguntabas de los infiernos, sí, son 7 infiernos. 7 infiernos. 7 infiernos. Porque son y 7, también 7 un número porque cabalístico. cada, digamos, pecador va al infierno que le corresponde. Están los codiciosos, los lujuriosos. Algo No quiero así. preguntar en cuál me toca. Algo así como, ¿cómo se llama? La Divina Comedia, ¿no? Sí, algo sí. así como la Divina Sí, Comedia. desde que digo, todo tiene Sí, una similitud, ¿no? solamente como que está adaptado a su tiempo y a su espacio. Ujú, sí. Y bueno, pues mi idea aquí principal es ver si el diablo o la figura del diablo es utilizada para como una manera de control social. ¿Quieres encontrar esa parte? Sí, estoy buscando esa parte. ¿Y cómo vas? Ahí ¿Crees voy. que sí hay Pues es esa que- manipulación? Pues es que si tú ves con los cuentos del genio que te dan una enseñanza moral, una lección moral, que es como para que pienses antes de hacer las cosas. Sí. Desde que son genios, entonces cuando tú lo ves acá ya en el diablo como tal, también tiene esa parte de enseñanza moral. Ok. Entonces sí, nada más hay que sustentarlo bien. Tienes que sustentarlo para que nos presentes. Sí, pero ya iba, pues ya les conté mucho de él. Mucho de tu tesis. Mucho y poquito a la vez, ¿no? Sí. No, pues era bastante interesante, porque te digo, yo personalmente nunca había escuchado nada de esto, y sí, lo poco que conozco de las Mil y Una Noches, Las 1001 noches. Ajá. pues sí manejan genios y eso, pero no. No sabías que esos genios tenían un impacto más grande. Así es. Pues Está sí. bastante bueno. Bueno, yo creo que Sí. hasta aquí lo dejamos el día de hoy. ¿Qué nos dice por ahí? Último mensaje que nos dice. Que si los Anunnaki no son los que vinieron de Saturno. Ah, sí, lo habíamos leído. No, creo que son otros, Blanca. Pero bueno, pues quiero agradecerte mucho, No, Nia. a ti por invitarme. Espero Espero que no se hayan aburrido tanto. No, para nada, aquí nadie se aburre. Aquí es gente que le gusta leer, y cuando les hablas de libros, cuando hablas Sí. cualquier tema relacionado con libros, con base en libros, pues nos queda esa cuestión de querer buscar más. O sea, me parece muy interesante que después nos postees por ahí los nombres de los libros, qué vamos a encontrar o qué podemos encontrar, Sí. para irle buscando, porque sí, eso es lo padre. O sea, Sí. este mundo de los libros es que encuentras uno y otro tema por todos lados, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. No, de qué a ti, Dani. Esperamos que puedas estar pronto por aquí, y pues a nuestros compañeros, saludos a todos los que nos ven, a todos los que hacen estas charlas, por aquí vía Alma Indómita, Blanca, no sé si más, Víctor Calzada se conectó,
¿Quién más dice por ahí? Alejandra Hernández. Alejandra Hernández. Carlos Antón. Carlos Antonio Ramírez, saludos a todos. Marian. Mariana, ¿qué? Marian Marian Sumat. Sunam. Sumat. Yo, es que no alcanzo a leer. Vaquero Chivas. Vaquero Chivas, saludos a todos y pues, gracias por vernos. Esperemos que nos sigan compartiendo y que nos comenten. Es muy grato saber que nos ven y que les gusta. Si no les gustan también nos pueden decir. De todos modos no les vamos a hacer caso.